Gloria a Dios, hermanos, aquí estamos una vez más compartiéndoles la palabra. Esta palabra me emociona mucho, como siempre. Hoy vamos a obtener más revelación acerca de la revelación. Amén. Estuve meditando en este tema porque no es un tema que muy comúnmente se escucha. Y yo decía, Señor, ¿cómo es que uno puede recibir más revelación? ¿Cuál es el proceso? Y pues brevemente el Señor me dio algunas cosas que vienen de la palabra para ayudarnos y revelar cómo es que uno recibe la revelación. Es algo muy interesante y es algo muy importante, hermanos, porque sin la revelación nos falta, ¿verdad? Nos faltaría entendimiento, sabiduría, más conocimiento de la palabra y de la voluntad de Dios. Sin la revelación, el cuerpo de Cristo no avanza como debe. Y en lo personal también, uno no avanza como debe y queda corto en cuanto a todo lo que el Señor desea para nuestras vidas. Así es que este tema es muy importante. Por eso el Señor nos dio la palabra en enero, ¿verdad? En el principio del año, que este es el año para la visión perfecta, es decir, poder ver en el Espíritu todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y pues para poder recibir revelación, o por lo menos aceptar la idea de que hay revelación para el creyente, uno tiene que estar dispuesto a aceptar y admitir que hay más. Hay más que lo que tenemos en este momento. Hay más para mí, aunque tengo todos estos años en la palabra, nací en el Evangelio, hay más. Hay mucho más. Y también uno tiene que estar dispuesto a admitir que no lo sabemos todo. Eso es algo que yo creo que crecemos, o bueno, más bien vivimos pensando, ya lo sé. Y eso es vamos a decir, una actitud no muy conveniente. Porque al decir o sentir, quizás no lo digamos, pero podemos quizás pensarlo en el corazón. Ya lo sé, ya lo he escuchado, esto no es nada novedoso para mí. Eso es algo que pues detiene al creyente y no es nada conveniente. También tenemos que admitir que tal vez tengamos algunos conceptos y doctrinas erróneas. Y estoy hablando en cuanto al cuerpo de Cristo general. Por eso hay tanta denominación. No todos pueden tener la razón. Y necesitamos depender del Espíritu Santo. No juzgar al hermano, pero admitir en nuestro caso personal, tal vez estemos equivocados en algunas áreas de doctrina o de ideas, conceptos. Esperamos que no, pero si hay más revelación, tal vez hay algo que hay que corregir en nuestro corazón. Y hay, hermanos, también la verdad o la idea de que tal vez no sea una equivocación, una idea o concepto erróneo, pero puede ser muy elemental. Y el Señor desea llevarnos a un nivel más profundo y más alto. ¿Sí? Es como mi nieto. Él, claro que no lo capta todo. Hay cosas que capta, pero hay más.
es muy elemental lo que sabe acerca de unas cosas, y mi nieta que sabe ya a los 4 años ya está aprendiendo a leer, pero ¿verdad que no lo sabe todo? Aunque a lo mejor piensa que sí. Y hay niveles muy elementales, y ahorita vamos a ver qué dice la palabra acerca de eso, y hay niveles todavía más altos, donde el Señor nos quiere llevar a todos. Él no está conforme con lo que sabemos, y nosotros tampoco debemos estar conformes con lo que sabemos. Vamos a utilizar unos ejemplos. Yo le dije al Señor, como que, por ejemplo, ¿cuál es una manera de leer la Biblia que nos lleva a un nivel elemental? Y cómo leer ese pasaje en una manera más espiritual, más profunda. Y me llevó, gracias a Dios, por algo que vi hoy precisamente en la televisión, y sinceramente eso fue algo del Señor, entre Él y yo, que el Señor hizo. Era un programa en el cual estaban hablando de la historia de Ruth. Si no saben, la historia de Ruth está en el Antiguo Testamento, y es muy interesante cómo el Señor utilizó, y pueden leer Ruth en la Biblia, cómo el Señor utilizó a una mujer que no era judía para ser útil, para ser parte del linaje de Jesús. Es interesante. Había fallecido su esposo, su suegro y sus cuñados, y estaban viviendo en una tierra lejos de Israel, y Noemí, su suegra, dijo, váyanse, regrésense, le dijo a ella, a Ruth y a su cuñada, regresen a su familia, porque yo ya voy a regresar a Israel. Y la cosa es que las familias de estas mujeres eran de otra religión, servían otros dioses. Y entonces Noemí dijo, regrésense. Y la otra sí, se regresó, y Ruth no. Ruth dijo, donde quiera que tú vayas, yo voy. Tu Dios será el mío. Y es muy interesante esa historia, pero no es solamente una historia, no es algo que uno relate históricamente. Sería muy elemental leer la Biblia de esa manera. Pero si viéramos que Ruth era como simbólicamente representando a los que abandonan al mundo, los que abandonan a las religiones falsas y siguen a Cristo, se entregan, se unen con Cristo, porque Ruth después se casó otra vez con Boaz, se unió con él. Y esta imagen que da en la Biblia, esta historia, nos lleva a más entendimiento que lo que presenta la historia. Que alguien que ni siquiera es creyente puede leer esa historia y decir, interesante historia, algo que sucedió en el pasado. Pero hay que indagar, ¿verdad? Hay que ver qué significa, qué significan estos elementos, ¿verdad? ¿Qué aplicaciones hay? Al hacer eso, uno recibe más revelación. Otro ejemplo que me causa algo de risa y a la vez quizás pena, a pesar de que yo fui criada en una casa cristiana, por años no entendía algo que ustedes de seguro ya lo entienden. Cada año en la Pascua mirábamos una película de los 10 mandamientos. Y de hecho, todos los años, cada año, en tiempo de Pascua, pasan esa película de los 10 mandamientos. Y cada año, aunque era muy larga la película, duraba mucho, mirábamos en mi familia esa película. Ya grande, ya a los 23 años o algo así,
me puse a contemplar, 25 quizás, o 27, me puse a contemplar. Qué raro que pongan esa película cada año en tiempo de cuando nosotros celebramos la resurrección de Cristo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Señor, ¿por qué? ¿Por qué siempre ponen esa película? No ponen, bueno, que tal vez sí en algunas partes ponen la crucifixión, la resurrección de Jesús, pero era más común ver esa película de cómo el Señor rescató a los israelitas de Egipto y los llevó al desierto, y ustedes saben la historia. De repente, ¡ting! ¡Oh! Ya veo lo que significa el cordero que fue sacrificado en cada hogar, que pintaron los dinteles, etc. ¡Oh! Porque se celebra toda la historia de los 10 mandamientos, cómo llegaron allí, todo eso, porque Jesús es el Cordero de Dios. Ya entiendo por qué pasan esa película cada año en esa fecha. Interesante, pero ve cómo uno puede ver una película cada año y sin revelación. Mucha. Solamente aceptar que eso fue una historia, eso fue lo que pasó. Pero al meditar y preguntarle al Señor, entendí, recibí más revelación. Es glorioso. Hermanos, vamos a leer unas escrituras acerca de la revelación porque nos ayudan a entender qué es lo que se necesita para más revelación. Y una de las cosas que se necesita es el deseo para más. Una persona que llega a la iglesia por cumplir, abre la Biblia por cumplir, o que tal vez no la abra, esa persona va a ser muy, muy difícil que reciba revelación y todo se le va a parecer aburrido y no va a entender muchas escrituras. Pero si le decimos sí al Señor, quiero saber más, quiero más revelación, Señor, llévame a más, entonces sí, lo va a hacer. El Señor nos ayuda, pero tenemos que poner el deseo. Y vamos a ver en Hebreos 5, vamos a leer bastantito aquí, el 5, vamos a leer del 9 al 14, por favor. Y dice así: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto, escuchen muy bien esto, acerca de esto tenemos mucho que decir. El autor del libro de Hebreos, que no sabemos quién fue, dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, hermanos. O sea, no tomando las cosas a lo ligero, a como se me ocurra. No, es cosa de poner, aplicarse, vamos a decirlo así, y acostumbrarnos a ocuparnos en los sentidos espirituales. Y dice, sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 6 y los primeros 2 versículos, es decir, es una continuación del tema, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección,
se decide uno. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Es decir, esas cosas son rudimentos. Y el problema de muchas denominaciones y muchas iglesias es que se quedan aquí, en estos temas muy básicos, no avanzan. Y eso era mi problema en mi niñez y mi adolescencia. Hasta aquí llegamos. Y por eso fui un poquito, vamos a decir, lenta al principio en recibir del Señor más entendimiento, más revelación. Y las consecuencias para mí fueron duras en algunos casos, sí, en algunas situaciones. Bueno, ¿qué más se necesita para recibir esa revelación? Una decisión de ser transformados por la renovación de la mente. Es un proceso. Conocemos bien la escritura Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Transformaos. Esto es un proceso constante, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa es revelación. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué más se necesita para recibir revelación? Comunión con Cristo. Oh, me encantan estas escrituras. Espero que las estén apuntando y meditando después, para meditar después en ellas, porque son excelentes. Bueno, ya se saben, Hebreos 12:2, que habla de que hay que tener los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y con esa fe, Él nos puede llevar a más revelación. Cristo Él es la luz, ¿verdad? Que alumbra nuestro entendimiento, nuestro espíritu y nuestra mente. ¿Han usado la expresión, se me prendió el foco? Bueno, eso es lo que hace Cristo. Nos alumbra el entendimiento. Entonces hay que estar siempre en comunión con Él, ojos fijos en Él. Al hacer eso vamos a entender muchas cosas. Esta escritura en Lucas 2:32 es preciosa. Dice, hablando de Jesús, luz para revelación a los gentiles. Exactamente para eso vino Jesús, para darnos revelación. Gloria a Dios. Una cosa más, algo más que se requiere para más revelación es exponernos a la palabra de Dios. Si no nos exponemos a la palabra de Dios, no llegamos muy lejos, ¿verdad? La luz viene de la palabra. La palabra misma es luz, con el apoyo del Espíritu Santo. Los que leen la palabra, los que deciden, yo voy a leer cada año la Biblia entera, qué bueno, pero si la leen así apresuradamente y sin pausar, sin meditar, sin contemplar y darle oportunidad al Espíritu Santo de hablar a nuestro espíritu, entonces no vamos a ganar mucho. No es de gran ventaja. Así es que cada vez que leemos la palabra, aunque sea un solo versículo o todo un pasaje, es con la ayuda del Espíritu. Si no es de ventaja para nosotros. Veamos, por favor, una escritura que el pastor nos ha estado enseñando. Primera de Corintios 2, vamos a leer del 12 al 14 y también el versículo 16. ¿Ya lo hallaron? Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas,
por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. También, hermanos, una persona creyente puede caer en una mentalidad natural. Conocemos a muchos creyentes que no han avanzado, y toda la palabra les es como, no sé, algunos dicen, yo no entiendo, no puedo entender la palabra. ¿Cuántas veces me han dicho eso? No puedo comprender la palabra. Es porque están tratando de leerla con su mente humana y no utilizar el Espíritu Santo, no darle lugar al Espíritu. Es fácil de resolver eso, hermanos. Es cuestión de atención y de pedirle al Espíritu Santo ayuda. Sigamos leyendo. Dice, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y luego el 16, ¿verdad? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos jactarnos o hacer esa declaración de que tenemos la mente de Cristo? Pues ¿dónde vive, hermanos? El que está en Cristo, un espíritu es con él. 1 Corintios 6, 17, ¿verdad? Un espíritu es con él. Tenemos acceso a su mente, a su revelación, a su entendimiento. Todo lo que es de él ya nos pertenece. Pero hay que tener esa disposición en nuestro corazón. Amén. Otra escritura que me encanta, el Salmo 119, versículo 130. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Gloria a Dios. Ese es el poder de la palabra con la función del Espíritu Santo al leerla. Gloria a Dios. Segunda de Pedro 1:19. También una escritura, la última que vamos a ver, dice en Segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Lugar oscuro es donde hace falta la revelación. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aleluya. Quiero volver a leer este versículo. ¿Me acompañan, por favor? Es muy importante que sus ojos vean las palabras y cuando sea posible también las lean en voz alta. Hace mucho bien, porque al hablar la palabra, entra por los oídos y al corazón, y de la abundancia del corazón, dice la palabra, habla. Gloria a Dios. Habla la boca. Dice otra vez, en el versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Son unas escrituras que ahí les encargo que mediten en ellas, declárenlas, recíbanlas por fe. Díganle al Señor, Señor, yo recibo la revelación. Mi corazón está dispuesto, mi mente está siendo renovada, estoy siendo transformado por medio de tu palabra, el poder de tu palabra, Señor. Y yo recibo la revelación. Hermanos, hay veces que
recibimos ciertas revelaciones y no nos damos cuenta del proceso, hasta que un día llegamos a decir, hey, yo antes no pensaba así, y el Señor me llevó a este entendimiento. Es glorioso, hermanos. Así es con los niños, ¿verdad? Ellos no están contemplando siempre, oh, yo ya sé esto que antes no lo sabía. Simplemente van siguiendo el proceso de su desarrollo y aceptando ciertas realidades que antes no sabían. Así es nuestro andar en el Espíritu y recibiendo la revelación. ¿Y para qué queremos tanta revelación? Porque antes, si crecemos más en la revelación, obtenemos más de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y tenemos más, somos bendecidos para ser de bendición. El Señor nos puede dar revelación en todas las áreas de nuestra vida, para prevenir situaciones, para no caer siempre en la misma trampa del enemigo, para compartir lo que sabemos con otros, no para jactarnos, no tenemos de nada que jactarnos, pero recibimos para ser de bendición. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermanos? Recibir, pedirle al Señor revelación. Algunas personas han dicho lo contrario, han dicho, yo no sé nada, yo no entiendo nada, esta escritura es muy difícil para mí, y esas son declaraciones, profesiones negativas, ¿verdad? Pero nosotros no somos personas negativas. Hay que declarar, Señor, en este momento tal vez no tenga la revelación de esta escritura o de este concepto, pero la recibo en mi espíritu. Y confío, Señor, que voy a tener ese momento de ¡ting!, que se me prende el foco. Y yo voy a vivir cada vez en más revelación, más revelación. Me estás llevando, Señor, a lugares más altos. Y al llevarme a mí a lugares más altos, estás también llevando a mi iglesia a lugares más altos, a mis seres queridos a lugares más altos. Entonces, hay que pedirla y hay que recibirla por fe. Y tener paciencia, hermanos, porque como digo, es un proceso, es un desarrollo, ¿verdad? Pero el Señor es pronto para responder a nuestras peticiones por más revelación. Si exponemos nuestro corazón a Él y mantenemos una buena comunión con Él, dependiendo del Espíritu Santo, Él nos revela todo. Él es fiel. Amén, hermanos. Pues me da mucho gusto haber compartido esta palabra con ustedes. Es siempre un gran placer y un deleite para mí, de verdad. Y los extrañamos mucho, pero confiamos en el Espíritu Santo que está en ustedes, que no dependen de ningún ser humano, dependen del Espíritu Santo, de su palabra, y viven por la fe. Los justos por la fe vivirán, ¿verdad que sí? Así es que los bendecimos en el nombre del Señor y esperamos verlos muy pronto. El Señor me los bendice grandemente.